Centro, autoridades dieron a conocer el estudio Radiografía Digital 2020, el que, entre otras cosas, concluyó que 9 de cada 10 niños tienen un celular. El 60% de los menores admite que ha conversado más con sus padres durante la pandemia y un 43% se inclina por un sistema de clases híbrido, combinando el modelo virtual, telemático, con el presencial. Para hablar de este tema nos acompaña Amanda Díaz, psicóloga infantil de la Fundación Crea Equidad. Amanda, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenas tardes. A ver, son varios datos que entrega esta radiografía que es bien relevante porque, claro, se iba marcando una tendencia con respecto al uso de las tecnologías y los niños, niñas y adolescentes y el entorno, el ecosistema que se va generando. Pero de repente aparece la pandemia, aparecen las cuarentenas, aparecen las clases telemáticas. ¿Cómo has visto tú esto y cuáles son también las conclusiones que tú tomas de este estudio que va actualizando una situación que también puede ir cambiando? Ojalá cuando termine la pandemia, pero muchos dicen va a terminar la pandemia y esto va a ser totalmente distinto. Claro, ahí es bien interesante que esta experiencia y las conductas que refleja la radiografía digital muestran un cambio conductual, más o menos relevante. Esta muestra es bien variada y de alguna forma se ha tenido que adaptar también, se ha tenido que adaptar los grupos familiares, como bien decías, estas de alguna forma nuevas modalidades de hacer clases. ¿Ya? Y cómo se ha tenido que el grupo familiar también adaptar, acompañar en el proceso de educación mediante a estas nuevas plataformas. Lo interesante es, como bien mencionabas al principio, son estas de alguna forma incremento en compartir con los padres. Hay una cifra que dice que un 64% refiere comer con los padres, que uno piensa que es algo normal de alguna forma y que es algo que ha incrementado y que lo interesante sería saber cuál es el posicionamiento de alguna forma de estos niños frente a estas instancias y de los padres también si están usando estas instancias para, como espacio de reflexión, porque el uso de las redes sociales, si bien va a ir de alguna forma lo más probable incrementándose porque está incorporado en la vida diaria de estos niños, es cómo los padres toman responsabilidad y se involucran en estos espacios que cumplen un rol fundamental. Hay un elemento también que es bien interesante en esto, me lo comentan, yo no lo veía también como papá, que es el aspecto de la imitación, cómo los hijos imitan a los padres, siempre ha sido así, pero específicamente en el tema del uso de los dispositivos móviles, de los celulares, de las redes sociales, hay un aspecto clave que podría haber tenido buenos o malos resultados durante la época de confinamiento. Claro, ha habido un aumento, según esta encuesta, de los niños que dicen que comen con sus padres, pero muchas veces en este confinamiento que vivimos constantemente, todos estaban usando el celular, algo que se ha hecho recurrente en distintos hogares del país. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista y cuál es también la recomendación para padres, pero también para los niños, niñas y adolescentes en este caso? Yo creo que es fundamental dos partes de lo que comentas. Uno, claro, ¿cuál es el contenido de qué están compartiendo? Estamos compartiendo a través de una pantalla, también hablaba que un 51% comparte viendo televisión juntos. Claro. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Cuáles son los temas de conversación que pueden estar sucediendo? Y dentro de las recomendaciones, como Fundación Crea Equidad, se ha generado una guía sobre la igualdad de género y una vida libre de violencia para adolescentes y en periodo de cuarentena. ¿Y qué refleja esto? Que estos espacios de reflexión que se podrían estar generando, lo mejor es que no se queden enfrente de una pantalla, ya que se ocupe este cambio conductual entre la familia, esta instancia de cuarentena, para poder dialogar ciertos temas que son relevantes y que además van a estar expuestos en las redes sociales. Y además, no solo los adolescentes, porque en un principio pensábamos que eran solo los adolescentes quienes participaban en las redes sociales, pero en el último año, año y medio, plataformas como TikTok han gatillado que niños de entre los 8 y 9 años comiencen a participar de las redes sociales a muy temprana edad, cosa que quizás hace 2 años no se veía así. Entonces, esta supervisión de los padres, lo interesante es que sea de manera participativa, que se involucre en lo que están haciendo los niños, porque también es una herramienta, las redes sociales, que nos ha ayudado un montón en la cuarentena. Como, por ejemplo, desde la psicología, poder generar un contacto con un niño mediante redes sociales, con obviamente el consentimiento de los adultos responsables, y poder generar las instancias de las clases mediante no solo la pantalla o bien una guía, sino otras formas, ya mediante estas redes de comunicación,
tal como WhatsApp, tal como quizá algo más entretenido como un video de YouTube. Entonces que los padres, lo importante es que participen y se involucren, que no estén de alguna forma dos mundos separados con pantallas distintas. Y que esta supervisión tampoco se vea amenazante a los niños, porque recordemos que durante el periodo de cuarentenas también hubo un incremento en la sintomatología ansiosa, no solo de adultos, sino de los niños, frente a que ahí es un espacio de desarrollo socioafectivo fundamental el compartir con pares. Y una de las cosas que refería la radiografía digital es que extraña mucho compartir con sus pares. Y la única instancia que tienen y han tenido durante este periodo es mediante las redes sociales. Entonces, ¿cómo como padres, como cuidadores, como incluso hermanos mayores, porque también la educación digital es muy importante? De repente los padres no conocen las redes sociales, o cómo participar, o cómo supervisar. Entonces, cómo los adultos o aquellas personas que tengan un conocimiento de estas redes sociales pueden involucrarse en esto sin ser amenazante y pudiendo también los niños desarrollar cierta relación, incluso con mucho ojo, porque también hay algo bien complejo que es el incremento de temas como el grooming, el cyberbullying y cosas por el estilo. Estaba pensando en esta conversación que tenemos, Amanda, en otros adultos que son muy importantes en el desarrollo de los niños. Pienso en los profesores, las profesoras, los asistentes de la educación, que también han tenido un cambio radical en lo que tiene que ver con el 2020, con la ausencia de clases presenciales. Hablamos de tecnología, hablamos de redes sociales, hablamos también de estas clases telemáticas, los que puedan, porque obviamente también ha aumentado desgraciadamente la brecha en términos de la educación. ¿Cuáles crees tú que también son los desafíos para los profesores, profesoras? Pensando en que desde el Ministerio de Educación la prioridad es que vuelvan las clases presenciales, distintas pero que vuelvan. Y obviamente si tuvimos a los niños, niñas y adolescentes, ampliando el espectro, con un año de clases a distancia, no va a ser fácil esto, no va a ser fácil volver a ese ruedo de lo presencial cuando también está el mayor uso de redes sociales y de la tecnología en estos tiempos de pandemia. Yo creo que es un gran desafío, tomando en cuenta también el cambio que significó en lo que conversábamos respecto a la educación digital de nuestros profesores. Ya fue un gran desafío que muchos profesores tuvieron que subirse a un carro de una velocidad impresionante y poder gestionar en 3 meses algún método para llegar a los jóvenes. Creo que los jóvenes llevan la delantera y muchas veces ayudaron a muchos profesores a poder generar sus clases. Y creo que es fundamental eso que conversabas de alguna forma y que refieres de los profesores, y sobre todo como la figura del profesor como otro adulto que aporta mucho a los procesos de desarrollo de los niños. Y yo creo que algo que se ha mirado menos, no es que se haya mirado menos, pero no se ha valorado, es el espacio de la educación más allá del contenido, sino del desarrollo de habilidades. Y ahí ha sido fundamental como los profesores, muchísimos, han logrado no solo generar un aula de una clase híbrida, sino un acompañamiento. Y esa es la recomendación, que los padres también logren entender que el espacio de clase no es absorber meramente información, sino es desarrollar habilidades, ¿ya? Y también, como menciona, la experiencia de las cuarentenas y la experiencia y el alcance de lo que ha sido las clases híbridas también es muy distinto en una comuna a otra, en sectores rurales, en el nivel de accesibilidad. A mí me llamó la atención una de las cifras que comentaba, que el 86% de los niños de esta encuesta refiere tener celular propio. Pero al mismo tiempo, por lo menos en la experiencia de nuestra fundación Crea Equidad, en el trabajo con niños en situación de vulneración de derechos o en algunas comunas menos con algunas dificultades, hemos visto que no es así, que el alcance y la conectividad con los niños en muchos sectores ha sido muy complejo, y el despliegue de los profesores y de las escuelas ha sido incluso más hacia lo presencial, llevando guías, haciendo de alguna forma un aporte también desde el contacto, es decir, bueno, acá estamos nosotros también como escuela, como alguien que es parte de esta gran villa que es la que se necesita para criar un niño. Y también fundamental, Nicolás, el aporte y el cambio que ha sido en los roles de género dentro del grupo familiar, sí. Porque a lo largo de la historia ha sido de alguna forma las tareas domésticas, la mamá, la mujer dentro de la casa, que han tenido que tomar un rol súper activo. Y la cuarentena nos cambió muchísimo. Claro, siempre se hablaba de una forma casi ideal, no idílica, pero ideal, de esta corresponsabilidad, y la cuarentena, que tiene aspectos negativos, lo tenemos claro, también en varias historias que uno va escuchando,
todo eso. Finalmente, ok, estamos en la casa y la corresponsabilidad se aplica de una manera bastante práctica, o sea, hay que hacerlo. Y no solamente de los padres, de los hombres en este caso, sino también de los propios niños que empiezan a entender cómo se da un ecosistema de trabajo en equipo, si queremos ponerlo en un concepto. Exacto, ahí yo creo que vamos a un punto súper importante, lo que comentábamos al principio de estos espacios de reflexión. O sea, qué bueno que esta radiografía nos mostró algo distinto, pero ¿qué espacio estamos utilizando? Sobre todo lo que comenta, o sea, son roles de género e instancias de responsabilidad y corresponsabilidad que han tenido que cambiar. Y que a su vez, de alguna forma, esto también está acompañado de, y puede usarse como estrategia, porque pensamos que iban a descansar de las pantallas y no, la verdad es que no se pudo mucho descansar de las pantallas, los niños tienden a jugar online, ciertos juegos se han convertido como en las plazas, de alguna forma en espacios de encuentro de los niños donde pueden estar con sus compañeros y jugar, pero que eso también se vea con estrategias de regulación. Entonces, en vez de como padre limitar y poner alguna norma muy estricta hacia la rigidez de un modelo de parentalidad, generar estrategias que signifique, bueno, podemos jugar un tiempo estimado de este juego, pero también tienes que generar esta tarea. No basta con poner horarios, ¿cierto? No basta con poner horarios, porque si estamos hablando que hay un 86% de niños que tienen celular, yo dudo de alguna forma que podamos de manera real limitar este horario, porque si está todo el día de alguna forma ese celular y a las 10 de la noche, por ejemplo, el celular pasa a ser responsabilidad de los padres, igual estuvo expuesto todo el día a un montón de estímulos. Y recordemos que mayor tiempo en la pantalla, mayor estímulo, se afecta la calidad del sueño y por ende la concentración se ve afectada, por ende el espacio escolar, aunque se hayan reducido las horas frente al computador, también se va a ver mermado. Entonces tenemos que el horario, la especificidad de lo que se está viendo, el contenido sobre todo de lo que se está viendo. Es súper importante que estemos supervisando, involucrándonos en ese contenido, porque quizás puede ser súper beneficioso. Dentro de uno de los derechos del niño es acceder a la información, pero dentro de los deberes de los padres también está supervisar esta información. Amanda Díaz, muchas gracias nuevamente por acompañarnos con un tema tan importante, porque esta pandemia sigue, la tecnología avanza de una manera radicalmente más rápida y es súper importante eso de conversar, de hacer una estrategia también entre las familias, los adultos responsables, los niños, niñas y adolescentes en este caso. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, que esté muy Nos bien. vemos.